Hipertensión arterial. Cuando el corazón bombea la sangre a través de las arterias, ejerce presión contra las paredes de los vasos sanguíneos. En las personas que sufren de hipertensión, esta presión es anormalmente alta. Son varios los factores de los cuales depende que la presión arterial sea alta, baja o normal. El volumen de la sangre, la resistencia de los vasos sanguíneos al flujo sanguíneo y la distribución de la sangre hacia los distintos órganos. A su vez, todos estos factores pueden verse afectados tanto por la actividad del sistema nervioso como por la actividad de algunas hormonas. Cuando la presión arterial es alta, el corazón tiene que trabajar más duro para bombear la cantidad de sangre que todos los tejidos del organismo necesitan. Con el tiempo, este problema suele conducir a insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Además, la presión arterial alta frecuentemente se asocia con enfermedad cardíaca coronaria, arteriosclerosis, trastornos renales, obesidad, diabetes, hipertiroidismo y tumores adrenales. Se calcula que la sexta parte de ciudadanos en el mundo occidental padecen hipertensión arterial y un 3% más llegarán a tenerla. Y además, la hipertensión afecta ya a más de la mitad de todos los ciudadanos del mundo occidental mayores de 65 años. El porcentaje de las personas afroamericanas afectadas por la hipertensión arterial equivale aproximadamente a la tercera parte de las personas de raza blanca que presentan este trastorno. Los hombres tienden a presentar hipertensión con más frecuencia que las mujeres, pero el riesgo de las mujeres aumenta tras la menopausia y alcanza el mismo nivel que el de los hombres. El riesgo que tienen las mujeres de presentar hipertensión también aumenta con el embarazo y con los anticonceptivos orales. Debido a que la presión arterial alta no suele producir síntomas mientras no se presentan complicaciones, se conoce como el asesino silencioso. Entre los síntomas de que la hipertensión está en una etapa avanzada se cuentan el dolor de cabeza, la sudoración, la aceleración del pulso, la falta de aire, vaídos y las alteraciones visuales. La presión arterial se divide en dos categorías, primaria y secundaria. La hipertensión primaria es la presión arterial alta que no es consecuencia de ninguna enfermedad. Aun cuando su causa exacta se desconoce, se han identificado varios factores de riesgo, entre ellos el tabaquismo, el estrés, la obesidad, el uso excesivo de estimulantes como café o té, abuso de drogas, alta ingesta de sodio y uso de anticonceptivos orales. Como la excesiva retención de agua puede ejercer presión contra los vasos sanguíneos, las personas que consumen alimentos ricos en sodio tienen un riesgo mayor de presentar hipertensión. La hipertensión también es frecuente en las personas que tienen sobrepeso. El estrés también puede hacer que la presión arterial se eleve porque hace que las paredes de las arterias se constriñan. Las personas con antecedentes familiares de hipertensión también tienen más probabilidades de presentar este trastorno. Cuando la presión arterial es persistentemente alta a causa de algún problema de salud, como por ejemplo alteración hormonal o estrechamiento hereditario de la aorta, se habla de hipertensión secundaria. También es posible sufrir de hipertensión secundaria por constricción crónica o por pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos a causa de la acumulación de placas de grasa en el interior de las paredes del vaso. Esta condición se conoce como aterosclerosis. La arteriosclerosis y la aterosclerosis son precursores frecuentes de la hipertensión. El estrechamiento y el endurecimiento de las arterias dificulta la circulación de la sangre a través de los vasos sanguíneos. En consecuencia, la presión arterial se eleva. La hipertensión secundaria también puede deberse a mal funcionamiento de los riñones, lo que produce retención excesiva de sodio y de fluidos en el organismo. Este aumento del volumen sanguíneo dentro de los vasos eleva la presión arterial. Los riñones también pueden elevar la presión arterial segregando sustancias que constriñen los vasos sanguíneos. Para poder diagnosticar hipertensión arterial, el médico utiliza un aparato llamado tensiómetro, también conocido como esfigmomanómetro. La presión arterial está representada por un par de números.
El primer número es la presión sistólica, que es la presión que la sangre ejerce cuando el corazón late e impulsa la sangre hacia el interior de los vasos sanguíneos. Esta lectura muestra la presión arterial en su punto más alto. La segunda lectura es la presión diastólica, que se registra cuando el corazón está en reposo entre un latido y otro y por tanto cuando la presión arterial está en su punto más bajo. Las dos cifras representan la altura, en milímetros, que alcanza una columna de mercurio, Hg, sometida a la presión de la sangre. La lectura de la presión arterial combinada se expresa luego como una proporción entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Así pues, en una persona cuya presión arterial sea normal, la presión sistólica es de 120 mg Hg y la presión diastólica de 80 mg Hg. Combinadas estas dos presiones se expresan como 120/80. Tanto la lectura sistólica como la lectura diastólica son importantes y ninguna de las dos debe de ser alta. La presión arterial normal de las personas adultas puede ir desde 110/70 hasta 140/90, mientras que las lecturas de 140/90 hasta 160/90 o hasta 160/95 indican que el individuo está al borde de la hipertensión. Se considera que una presión arterial superior a 180/115 es excesivamente alta. Para el médico es imposible hacer un diagnóstico correcto de hipertensión arterial con una sola lectura. Para que el resultado sea fiable, el examen se debe repetir varias veces en el transcurso del día. Es mejor hacerse el examen en el hogar, pues esto facilita el monitoreo periódico. Tomarse regularmente la presión arterial en el hogar sirve para determinar si la presión arterial solamente se eleva durante las consultas médicas, lo que se llama el efecto de la bata blanca. Colaborar con el médico controlándose uno mismo la hipertensión arterial, reducir la frecuencia de las citas médicas para monitorizar la presión arterial.